Hola, hola colegas, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Eh, este video es un podcast grabado en vivo. Primero lo iba a grabar yo solo, pero decidí grabarlo vía Zoom para tener la participación de algunos de ustedes, de quien quiera sumarse, y después obviamente queda al libre acceso de todos en YouTube, en el canal de Trade Peace. Y este es un tema que lo tenemos pendiente desde ya hace varias semanas. Es un tema que surgió como necesidad de, de integrantes de la comunidad. Me acuerdo que yo tomé la iniciativa de hablar de esto porque un integrante de la comunidad de Trade Peace así lo solicitó. En este espacio vamos a estar debatiendo e intercambiando sobre esta situación, ¿no? Que es el analizar, no entrar al mercado y que se dé la operación y a nuestro favor. Y por ahí analizar, ingresar al mercado y se da en stop loss. Y eso es una historia, como pongo ahí, triste y real. ¿Y cómo cambiar eso? Es la pregunta, ¿no? Para mí es un estado de trabajo mental, como la mayor parte de las circunstancias de esta profesión, es un trabajo que hay que hacer a nivel mental. Por eso, hoy les propongo trabajar de alguna manera en, eh, en esto que es esta situación de este patrón repetitivo de operar, analizar, entrar y perder, analizar, entrar y ganar. Y bueno, yo en ese sentido los quiero llevar a, a un juego, a un ecosistema un poco más lúdico, salir un poco de los gráficos para tratar de entender esta situación, que es lo más importante, ¿sí? Nosotros siempre sabemos que en el mercado tenemos dos situaciones, ¿sí? Como dicen mis amigos mexicanos, aquí hay de dos sopas, o colombianos, yo no me acuerdo a esta altura porque tengo muchos contactos en diferentes lugares, pero no me acuerdo en qué países que se usa esa jerga. Pero bueno, aquí ocurre eso, ¿sí? O ganamos o perdemos, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que empezar a entender cómo funciona nuestra mente y cómo podemos tratar de trabajar sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro sentir, para tratar de, a través de lograr un control de la mente, generar un control de nuestras acciones y de esa manera permanecer en esto. Yo acá tengo una serie de posiciones, y en este caso creo que son 56 posiciones, 56 operaciones. Y lo primero que les voy a decir es eh, que nosotros, ¿sí? Nuestra mente no tiene la capacidad de, por ejemplo, tomar esta posición, la voy a diferenciar, no tiene la capacidad de tomar esta posición y tomarla con total naturalidad. Nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el principal trabajo que tenemos es que cada posición, nosotros tenemos que, cada entrada que hagamos al mercado, tenemos que hacerla teniendo en cuenta de que si bien es una posición aislada, de que si bien es una posición única, tiene un rol y una relación con un cúmulo de posiciones, ¿sí? Vamos a reducir el escenario porque
Yo creo que 56 posiciones, por ejemplo, en un mes, para aquellos que somos intradía, yo creo que no las hago. Eh, para mí eso es muchísimo. Vamos a reducir lo que es el número de entradas y nos quedamos tan solo con 14, ¿sí? Algo que es, si se quiere, razonable, ¿sí? Entonces, vamos a entender lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos aquí, estamos en el día 1 de mes, por poner un ejemplo, ¿sí? Y aquí, en este caso, estamos en día 2, perdón, día 30 de mes. Bueno, imagínense que nosotros vamos a poner lo que es abril, que de hecho, como les comentaba hoy a la mañana en la sala del USDCAD, abril para nosotros, por lo menos para mí, comenzó peleado, comenzó torcido, duro, difícil, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que nosotros tenemos, por ejemplo, tomamos operaciones, la operación tipo, en nuestro caso, es de un riesgo recompensa 1 a 6, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta ese detalle, ¿sí? Nuestra operación tipo es 1 a 6. Bueno, ¿qué pasa si durante las 2 primeras semanas de mes yo coloco 7, ¿sí? Imagínense que del día 1 al día 15 coloco 7 posiciones y las 7 son negativas, ¿sí? Ahí voy a estar en un -7%, ¿sí? Bueno, ese menos, siempre teniendo en cuenta que arriesgamos el 1% por operación, ¿no? Eso es mucho, es poco, eso depende del juicio de cada uno, pero imagínense que estas dos, por ejemplo, estas dos son operaciones que no tomamos porque las perdemos, porque entramos tarde, porque, no sé, nos sentimos enfermos, lo que sea. Por X motivo son entradas que no tomamos, ¿sí? Después tenemos una racha tenemos un nuevo, vamos a poner, tenemos un nuevo stop loss, vamos a ponerla en rojo, y eh, supongamos que tenemos una nueva racha, eh, se nos dan tres posiciones en positivo. Eh, vamos a ver, ahí. Tenemos 3 posiciones en positivos, lo cual ahí vamos a tener, ¿sí? Un más 21%, ¿sí? Y
supongamos que esta también, por X motivos, la perdemos. Por lo tanto, aquí también tenemos un menos 1%. Y si sumamos al menos 7, estamos hablando de un menos 9% en total. ¿Bien? Bueno, aquí no se olviden de esto, que es muy, pero muy importante, ¿sí? Nosotros, a priori, cualquier persona que ve esto dice, ah, pero no le fue tan mal este mes, porque hizo un 12%. El neto, ¿sí? En las utilidades netas de mes, lo que sería el rendimiento, corresponde a un más 12%. Perdón. ¿Sí? Hasta ahí, esto está bárbaro. ¿Sí? Hasta ahí, esto está en la teoría, pero esto es muy difícil de que nos pase en la realidad. ¿Por qué? Porque empieza a jugar su rol una variable que hasta el momento no la habíamos agregado. Y me refiero a la variable tiempo. ¿Sí? Y lo voy a dejar bien ahí al lado del mercado. Aquí, en este momento, cuando nosotros vamos a pasar a tener nuestra primer operación negativa, vamos a estar prácticamente aproximadamente a 20 de mes. Aproximadamente. ¿Sí? Entonces, yo les consulto, ¿ustedes creen, ¿sí?, que nosotros vamos a ser la misma persona dentro del mercado en este momento que aquí? Los leo en el chat. ¿Ustedes creen, a quienes estén presentes, ustedes creen que van a poder comportarse de la misma manera el día 1, cuando recién están empezando, a el día 20, cuando llevan un 7%, 8% abajo, y hasta quizás se perdieron dos operaciones que podrían haber sido positivas y los podrían haber llevado a mitad de mes a break-even? ¿Sí? ¿Ustedes creen que serían la misma persona? Emociones distintas, nos dice Erwin. Exacto, buena forma de definirlo. ¿Sí? Aquí vamos a tener emociones distintas. Aquí vamos a ser realmente, en este punto, rehenes de nuestros pensamientos, rehenes de nuestras necesidades. ¿Sí? Aquí vamos a ser, vamos a estar realmente dominados por un contexto al cual nuestra mente va a ir. Nuestra mente va a estar siempre tratando de ir a, a esta racha negativa. ¿Y saben qué es lo peor de esto? ¿Saben qué es lo peor de esto? Que muchas veces nosotros acá, a este punto del mercado, no llegamos.
¿sí? ¿Por qué? Porque literalmente fuimos consumidos aquí, ¿sí? Hago una simple pregunta para evidenciar esto de lo cual estoy hablando. ¿Cuántas personas empiezan una prueba de fondeo el día 1 de mes y llegan al día 15, al día 20, sin posibilidad alguna de pasar la fase 1? Porque lo que perdieron ya fue la cuenta en sí, la quemaron de alguna manera o violaron las reglas, ¿sí? Nosotros acá, habiendo llegado a este día, estaríamos en un -8% abajo, ¿sí? Pero en cuestión de 20 días. Si nosotros hubiésemos diversificado ese riesgo, aún estaríamos con la prueba de fondeo activa, vigente, ¿sí? Pero con un porcentaje negativo. O sea, estaríamos perdiéndola, pero no habríamos violado las reglas que nos ponen las principales compañías, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con esto, ¿sí? Es el peor enemigo que tiene el mundo de los mercados, ¿sí? El tiempo. El querer, y esto hablo a título personal porque me pasa muchas veces, creo que nos pasa a todos, el querer el resultado un poco antes de lo que el resultado efectivamente tiene que llegar, ¿sí? A todos nos pasa, a todos, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué se da eso de que analizo, y acá puedo haber tenido todos estos análisis y pierdo, ¿sí? Y después vengo aquí, analizo y el mercado, si yo hubiese entrado, ya me hubiese dado un 14%. Imagínense que estas dos entradas me las perdí, ¿sí? Bueno, gracias a esas dos entradas yo hubiese estado eh, arriba en cuanto al porcentaje. Pero no, me las perdí. ¿Por qué? Porque como decía Erwin por ahí, somos personas distintas en momentos distintos. Entonces, vamos a notar eso. Personas distintas en momentos distintos. Está bien, acepto que seamos personas distintas en momentos distintos, pero algo tenemos que hacer con esto. Y ya voy al chat que veo que tengo una consulta. ¿Sí? Si somos personas distintas, ¿sí? Y tenemos momentos distintos, tenemos que encontrar la forma de poder trabajar contra eso. Entonces, la mejor manera, sabiendo que somos personas distintas en momentos distintos, es que cada uno de estos trades sea únicos, ¿sí? Que cada una de esas posiciones sea única, ¿sí? Y no pensar en la relación que puede tener, voy a correr este, para seguir con el mismo ejemplo que el anterior, y no pensar que este trade al momento de tomarlo va a tener una relación con, con lo que viene pasando, ¿sí? Yo cada posición del mercado la tengo que tomar como si fuese única.
sé que tiene una relación, porque si no, no serían probabilidades, sé que tiene una relación con todas las demás. Pero al momento de prepararme para una nueva entrada al mercado, yo tengo que aprender a dejar todo atrás, todo, todo. Y cuando digo todo, me refiero a que esto no va más, a que esto ya pasó, y mucho menos el futuro. No, no, yo estoy acá, así en realidad, ¿sí? Yo estoy ahí, ¿sí? Cuando entendemos esa paradoja de que, por un lado, tenemos que tener las operaciones individualizadas, cada una por su lado, pero que también tenemos que entender que cada posición, ¿sí? Eh, tiene su vínculo con las operaciones globales del mes. Cuando empezamos a entender eso, ahí empezamos a ganar, ¿sí? O empezar, no sé si a ganar, quizás no es el término correcto, pero entender esa estructura de funcionamiento nos permite por lo menos empezar a trabajar lo que es paciencia y disciplina, o ansiedad. Creo que la disciplina es algo más grande, ¿sí? Porque si yo tengo todo este recorrido para un mes, yo no puedo estar el día o al día 7 8 del mes buscando los resultados del día 30, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué se da que analizo y no entro? O analizo y cuando entro me salta el stop loss y cuando no entro me lleva a take profit. Eso es por el simple hecho de que aparece la emoción que es el miedo. Imagínense lo que es venir luego de 7 operaciones negativas, ¿sí? Y ya acá voy a tener miedo de perder. Acá hay que tener mucho temple para volver a entrar como si nada hubiese pasado. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y también aplica para el caso inverso. Porque imagínense que yo vengo aquí con 7 posiciones ganadoras. ¿Cómo llego a la octava y a la novena? Llego con mucha confianza y a veces eso es lo que nos hace sobreapalancarnos, nos hace confiar más en nosotros mismos y muchas veces eso es lo que nos lleva a quebrar o a tener pérdidas importantes, ¿sí? Porque nos olvidamos de que el mercado no es nuestro amigo. Acá esto es una guerra, una batalla, y lo que nosotros tenemos que hacer es preservar el capital. Y si venimos de 7 posiciones ganadoras, ¿sí? Las 7 restantes quiere decir que son para cuidar aún mucho más el capital. Yo ahí no puedo perder. Si tengo, y nos pasa a todos. ¿Cuántas veces tenemos una semana positiva de lunes a jueves y llega el viernes y por querer hacer algo, marchamos? ¿Sí? Entonces, el analizar, tiene que ver con que nosotros le damos espacio a las emociones. Nosotros necesitamos empezar a entender que nos tenemos que comportar como si fuésemos robots. ¿Por qué los sistemas de alta frecuencia o los bots, en algunos casos, no digo en todos, tienen éxito? ¿Sí? Porque para un bot, esta posición tiene la misma relevancia que esta. Y esta posición tiene la misma relevancia que esta, y esta la misma que la última. Pero para nosotros no, ¿sí? Entonces nosotros debemos de ser conscientes de esos puntos. Nosotros debemos de ser conscientes de que no somos un robot, de que tenemos emociones, de que las expresamos y de que así como las expresamos,
previo a expresarla, podemos tener la capacidad de identificarlas, sentirlas, experimentarlas, analizarlas y después tratar de controlar o gestionar cómo esa emoción incide en mi comportamiento. ¿Sí? Entonces, eh, ese fenómeno, ese proceso tan, pero tan recurrente de analizar y no entrar, eh, y que cuando analizo entro y pierdo, y después analizo no entro y podría haber ganado, ¿sí? Eso es este licuado que generan las emociones, el factor tiempo, que por supuesto está relacionado con lo que es la paciencia y la ansiedad. Bien, voy a ir al chat que tengo un mensajito desde hace un rato. Edwin nos dice, en cuenta demos de 10K de estar con +5 de la cuenta pasé a -1 en 2 días. Bueno, se siente un bajón terrible. Edwin, sí, sí, sí. Eso, eh, eso se llama, tiene un nombre. Lo sé muy bien porque lo he experimentado. Por eso te puedo hablar con tanta propiedad. Eso para mí se llama dolor emocional. Y el trader que no haya pasado por esto, quiero que ya, desde ya lo sepan, simplemente no está siendo honesto, no está siendo transparente. ¿Sí? Perdón. Yo en estos momentos, en estas horas, como les comentaba hoy a la mañana, estoy combatiendo con eso. ¿Por qué? Porque si les muestro cómo viene mi comienzo de abril, y lo vuelvo a compartir, no hay problemas, vamos de vuelta. Cuando yo les muestro cómo viene mi abril, ¿sí? Viene duro, como les decía, viene difícil. No sabemos cómo termina, recién apenas estamos aproximándonos al promedio de mes, ¿sí? Pero cuando esto se da, esto que yo tengo aquí, esto que ustedes pueden ver, que reúne la operativa intradía y la operativa swing, no es más que esto que yo tengo por acá, ¿sí? Un cúmulo, un drag down, una racha de operaciones negativas, y ahora hay que seguir. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una operación negativa? ¿Sí? Cuando tenemos esas rachas, bueno, yo trato de buscar la próxima entrada positiva y lo primero que que hago es no apalancarme. Es decir, en la búsqueda de esa próxima operación que me recupere un poquito, y recuperar entre comillas, porque acá nada se recupera, acá simplemente el mercado lo que es tuyo te lo da, lo que no te lo lleva, y no se trata de recuperar nada, pero de mejorar quizás el balance de nuestra cuenta, lo primero que hago es no apalancarme, ¿sí? Porque si yo eh, con una entrada quiero ir a borrar todas las pérdidas que tuve anteriormente, eso lo que estoy haciendo es aumentar aún más mi riesgo. Entonces, en ese momento trato de que todas las operaciones sean iguales. Yo sé que no todas son iguales, que en algunas operamos al 1% de riesgo, en otras operaremos al 0,5, en otras al 0,3, 0,2, pero lo importante es ser lo más constantes, ¿sí? Y si todas estas fueron a 0,1 de riesgo, bueno, tratar de seguir con el mismo riesgo, ¿sí? Y acá viene lo difícil, acá viene el gran desafío, por eso esta profesión es sumamente compleja, ¿sí? ¿Qué pasa si después de perder eh, estas operaciones, eh, aquí me va a costar mucho más dejar correr? No es lo mismo dejar correr, como estamos, como decía Edwin por ahí arriba, cuando estamos en un +5% de la cuenta, ahí dejar correr es una cosa. Dejar correr cuando estamos en -1 es otra. Pero ahí tenemos que saber
que nuestra posición tiene 2 puntos, ¿sí? Please and go, como les digo siempre, ¿no? Colocar e irnos. Y bueno, y tenemos que aprender a respetar eso. El tema es que respetar esto cuando estamos en una racha ganadora y es muchísimo más fácil. Ahora, respetar esto cuando estamos en una racha perdedora se vuelve mucho más complejo, porque el mercado va a estar a este nivel y yo ya voy a querer cerrar. Y si me pierdo de esta parte del mercado, seguramente me voy a estar perdiendo de mitigar alguna pérdida pasada. Y esas son las decisiones que debemos de tomar en el día a día. Entonces, y ya para ir cerrando este espacio, ¿qué hacer para combatir esta situación de analizo y no entro, o analizo y cuando entro pierdo, y justo cuando entro, cuando entro pierdo y cuando no entro gano, o hubiese ganado, ¿sí? ¿Qué hacer en este caso? Perdón, que estaba tomando agua. En este caso, yo lo que les recomiendo es tengan en su setup, en su escritorio, en sus salas de operaciones, donde sea que trabajen o operen, tengan en una hoja A4 o digitalmente o como sea, tengan este tipo de figuras. Visualizar esto a ustedes les ayuda a entender y a nuestro cerebro nos ayuda a entender que este es un negocio de probabilidades, ¿sí? Entender esto a nosotros nos ayuda, ¿sí? Después, aprendan a ver esto como algo dual. ¿Qué quiere decir dual? Que por un lado, cada trade es diferente de sí, o sea, no tiene nada que ver con operaciones siguientes, o sea, este trade es único, es irrepetible y no tiene nada que ver con ningún otro del mercado, ¿sí? Pero la dualidad también radica en que ese trade tiene una relación con toda la sumatoria de posiciones, ¿sí? Tenemos que empezar a entender esa dualidad es la que nos ayuda a destrabar nuestra, nuestra performance. Nosotros tenemos que saber que cada operación es única e irrepetible, pero que cada operación es componente de un pack, por así decirlo, ¿sí? Entonces, tenemos que tomando esa individualización por trade, por operación, tenemos que tratar de unificar, ¿sí? Hay muchos colegas que por ahí operan a lotajes distintos, a porcentaje de riesgo distintos. Y es verdad que hay posiciones del mercado que nos invitan a tomar un 1% de riesgo, y hay otras posiciones que nos invitan a tomar quizás un poquito menos, un 0,5, un 0,2, punto 1, punto 3, ¿sí? Pero en la medida de lo posible tenemos que llevar un riesgo constante, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a que las probabilidades jueguen a nuestro favor. Ahora, si nosotros, ¿sí? Luego de ver todo esto, luego tenemos, no sé, 100 operaciones, y dentro de esas 100 operaciones estamos perdiendo, no sé, 90, por decir algo, 95, bueno, ahí tenemos que parar y realmente tenemos que ver qué es lo que está pasando. Tengo malos análisis, no tengo un sistema claro, eh, pero la gran mayoría de la gente, insisto, y digo porque yo quemé cuentas, he quemado cuentas muy prematuramente, entonces no tenemos la capacidad de hacer el recorrido, ¿sí? Nos quedamos, nos morimos antes. Entonces, tenemos que
que tener la capacidad de sobrevivir. Hay muchos autores, muchos colegas que hablan de permanecer en el mercado. Cuando y seguramente lo habrán visto en algún video, en algún contenido, cuando se habla de sobrevivir dentro del mercado, no se hace referencia ni más ni menos que a esto, ¿sí? Sobrevivir en el mercado implica esto, implica tener la capacidad de no reventar cuando tenemos operaciones negativas, pero tampoco exacerbarnos cuando tenemos operaciones positivas. No, no. Podemos hacer el recorrido global del, del mes. Podemos ir del 1 al 30 del mes operando todo lo que nuestro sistema nos indica y ahí tenemos posiciones negativas, posiciones positivas y listo. Y generalmente eso nos da una, una rentabilidad, porque tiene que ser muy malo nuestro sistema para que si logramos cumplir todo el mes, no llevarnos el mes rentable. El mes que no sea rentable es muy difícil, así sea, pero los hay, ojo que los hay. Puede ser el mes de, no sé, -1%, -2, -3, pero por lo general, si nosotros tenemos la capacidad de permanecer en el juego, insisto, como dicen algunos colegas, quiere decir que habremos tenido la capacidad de eh, tomar tanto las posiciones negativas como las posiciones positivas, haber tenido rachas negativas, rachas positivas, haber tenido este, nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos, pero en líneas generales, sí, permanecimos en el juego. Y permanecer en el juego muchas veces significa eh, tener la posibilidad de seguir un mes más, ¿sí?